su polémica, pero metámonos, mejor dicho, en otro tema de radiante actualidad que tiene que ver con lo que está pasando en el partido de Tigre, donde la semana pasada se decidió, la Cámara Electoral decidió que no pudiera el actual intendente Julio Zamora ir a por una reelección junto con la boleta que llevaba Sergio Massa como candidato presidencial. Exactamente, contamos nosotros aquí las declaraciones del intendente Zamora referidas a acompañar la lista de Juan Grabois, es decir, esa fórmula que lo lleva como precandidato presidencial a Juan Grabois, pero ahora parece que las cosas podrían llegar a cambiar. Vamos a preguntárselo directamente a él, que ya está en línea con nosotros. Intendente Zamora, ¿cómo le va? Aquí Javi Borelli y Loreto los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Pueden empezar a cambiar las cosas a partir de algunas definiciones? Hoy teníamos alguna novedad acerca de un pedido de la propia vicepresidenta para que también usted pueda estar en la boleta de Massa. Digo, ¿qué puede pasar con las elecciones primarias? Hay dos cuestiones pendientes en materia judicial. Las dos están en manos de la Cámara Nacional Electoral, una Cámara que produjo un fallo realmente sorpresivo, sin fundamentos jurídicos, que tiene que ver con la exclusión de mi candidatura junto con la boleta o con la candidatura de Sergio Massa. Son dos cuestiones. Una es la cuestión que plantea la Junta Partidaria de Unión por la Patria, en donde piden que además de la lista que tengo con Grabois, se me otorgue para competir en una igualdad de condiciones, que no es igualdad, pero por lo menos es algo más, competir también por una boleta que comprenda desde Axel hasta el candidato intendente. Serían 3 cuerpos. Ajá. Y formaría parte de un pedido de Unión por la Patria. Sin precandidato presidencial en ese caso, o sea, una boleta este caso que no... Solo con candidato a gobernador y legisladores provinciales. Bien. El otro tema que tiene que resolver la Cámara Nacional Electoral es la admisibilidad del recurso extraordinario que planteamos nosotros, nuestros apoderados de Tigre, con respecto a la decisión arbitraria, a nuestro entender, de la Cámara Nacional Electoral. La Cámara tiene que declarar la admisibilidad y la Corte tendría que definir esta cuestión que planteamos nosotros. Hay dos formas de decidirlo, esta admisibilidad, una es declarándolo admisible con efectos suspensivos y otros con efectos devolutivos. Ajá. Esto es muy jurídico y digamos, quizás no puede entender la gente, es si lo declara con efecto suspensivo, que es como pedimos nosotros, me tendrían que otorgar directamente la boleta íntegra completa, de los dos candidatos. Y si se declara con efecto devolutivo, hay que esperar la semana próxima, y si están las prioridades de la Corte Suprema de Justicia, definir la situación de Tigre, que defina la Corte Suprema. Ahora, Julio, qué compleja esta situación donde, por un lado, y con toda razón, vos decís, bueno, yo soy candidato dentro de Unión por la Patria, quiero, en todo caso, formar parte de la misma lista que lleva a los dos candidatos, no tengo por qué optar por uno o por otro, pero por otro lado, si quien está en la cabeza de esa lista para presidente no quiere compartir el espacio con vos, me imagino que te pondrá también en un lugar bastante incómodo a vos o a los militantes, digamos. Es una actitud muy caprichosa, ha generado mucho encono en la comunidad de Tigre, esta situación tan injusta y producto de querer beneficiar, digamos, a su esposa, porque es esta situación que está planteada en esos términos, y creo que yo confío en la justicia, creo que la Cámara Nacional Electoral tiene que definir, tiene que repensar esa decisión que tomó, que la tomó a instancia de un vicejefe de gabinete, Olmos, que realmente habla de falta de comunidad o comunión política entre candidatos. Y nosotros sabemos muy bien estos 4 años que vivimos dentro de nuestro espacio con muchas diferencias. Y hemos dicho que, bueno, que a pesar de las diferencias estamos dentro de un mismo espacio. La verdad que la actitud de Olmos es vergonzante desde el punto de vista de su actitud para con un dirigente del peronismo, un intendente que yo creo que es la primera vez en la historia que lo dejan sin las listas oficiales. Claro. Zamora, hay varias cuestiones que uno puede leer sobre todo esto. Digo, en primer lugar, tratar de entender qué suspicacias puede haber alrededor de una competencia que tiene que ser a todas luces legítima, abierta. Digo, ¿cómo estaban las cosas, más allá de que creamos o no en las encuestas, en términos de posibilidades a la hora de quedarse con el triunfo en estas primarias respecto de Malena Galmarini? La verdad que estábamos muy bien y estamos muy bien también. No es que esta cuestión nos ha cerrado el camino electoral.
el gran riesgo que tenemos no es si yo voy a ser candidato o si mi contendiente va a ser candidata. El tema es que estamos poniendo en riesgo, por un capricho del candidato presidencial, las posibilidades del peronismo, el aporte de votos que yo le puedo dar a nuestro gobernador, en donde se crean dudas en el electorado, porque por ahí el electorado quiere a Axel, me quiere votar a mí, también lo quiere votar a Massa, y no va a tener esta boleta, lamentablemente, hasta ahora. Y eso es parte de una actitud que realmente es irresponsable por parte de nuestro precandidato a presidente de la Nación. Hoy se hablaba de esta intercesión o este intento de intercesión por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Quería preguntarle si usted tuvo oportunidad de hablar con la vicepresidenta en los últimos días o desde que se comenzó esta disputa. Bueno, porque se sabe que la esposa del candidato a presidente es su contendiente. ¿Pudo hablar con Cristina al respecto? No hablé con Cristina, pero tengo una gran relación y un gran afecto por quien yo considero es la conductora de nuestro espacio. Creo que, ella siempre ha cumplido con su palabra, es una mujer clara, que no manda a decir las cosas, cuando las tiene que decir las dice. Así que todo mi respeto hacia Cristina. En las horas del día de ayer, si no me equivoco, hubo una entrevista periodística que le hicieron a Malena Galmarini. Y claro, ella decía algo referido al voto a Juan Grabois. Y decía, bueno, Juan tiene que entender que es tirar el voto si lo votan a él, porque todos tenemos que apoyar la precandidatura de Sergio Massa. Algunas lecturas, a propósito de estas declaraciones, justamente de Malena Galmarini, daban cuenta de, bueno, en realidad lo que está diciendo es, vótenme a mí, porque claramente usted no iba a estar en esa boleta con Sergio Massa. ¿Cómo lo tomaron? La verdad que es una actitud muy egocéntrica, es poco democrática y muy egocéntrica, porque no solo dijo que es un voto tirado, ¿no? Sino también dijo, vengan a mí, en una actitud de mucho, que nosotros tenemos una distinta concepción del poder. Nosotros concebimos el poder, que nos lo dan los vecinos, nos lo da la democracia, como un servicio a la comunidad. Y ellos conciben el poder como dominio. Hay una clara diferencia práctica en materia política con respecto al pensamiento del sector del Frente Renovador. Zamora, en un principio usted en Tigre compartía de alguna manera el gobierno con Sergio Massa cuando él era intendente, luego usted lo sucedió. ¿A qué se debe o por qué se produce ahora esta ruptura de estas características? Porque esto no se pudo dirimir de alguna manera en otros carriles y no llegar hasta esta instancia de enfrentamiento. Bueno, a ver, para darte una genealogía, de nuestra relación política, creo que la ruptura comienza cuando tanto el candidato presidencial como su esposa, en el balotaje del año 2015, deciden votar por Macri. Ese fue el inicio de la ruptura política. Yo empecé a construir la unidad del peronismo, sobre todo después del año 17, que nos llevó a un éxito, ¿no? Que fue el Frente de Todos. Después, bueno, distintas dificultades que tuvimos en el gobierno llevaron a esta situación muy anómala, con muchas dificultades de comunión de ideas, como diría el vicejefe de gabinete Olmos, pero realmente tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra concepción de lo que queremos para la Argentina, del tipo de práctica política a la que nosotros estamos acostumbrados, que tiene que ver con mucha cercanía con la gente y con una, actitud muchas veces muy oportunista por parte de este dirigente que, bueno, en el momento que llamó a votar por Macri, también después apoyó el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires con Vidal, en muchas cuestiones que se dieron, pero yo no quiero hacer historia, sino que tengo diferencias. Es verdad que no hay comunión política, pero eso no quiere decir que no pertenezcamos al mismo espacio. Claro. Zamora, estaba pensando también que de alguna manera, esta historia va a continuar. Seguramente usted en la competencia verá cuál es el resultado y demás. El presidente del partido a nivel nacional es el presidente de la nación. Entiendo que con esta actitud de Olmos no debe haber habido un diálogo con él, ni lo debe haber llamado, o eso sí existió. ¿Le hubiera gustado que Alberto Fernández intercediera? Sí, obviamente que me hubiera gustado que intercediera, pero no tenía muchas esperanzas de que intercediera. La verdad que durante estos 4 años he tratado de mantener un vínculo con el gobierno nacional que no pudo ser a partir de,
tabicamiento que hizo el ahora ministro de Economía, impidiéndome una relación fluida como tendría que ser, sea o no sea intendente oficialista, ¿no? Como soy. Pero lamentablemente el ahora ministro de Economía me impidió esa relación con el gobierno nacional. Y por eso no tenía esperanza de que intervenga el presidente de la Nación. Claro. Zamora, en estas condiciones, digo, independientemente de lo que vaya a pasar en Tigre, es muy probable que la Argentina tenga que ir a una instancia de balotaje. En esa instancia de balotaje, por ahora las encuestas ponen a un candidato de Unión por la Patria con alguien de una fuerza opositora, seguramente de Juntos por el Cambio, y primeramente lo ponen a Sergio Massa. En ese caso, ¿primaría su sentido de pertenencia al partido o esta enemistad que se ha generado hace que usted no quiera que un candidato de esas características sea el próximo presidente? Primero, no hago futurología. Segundo, mi candidato, el único candidato que yo tengo en mi lista se llama Juan Grabois. Y en tercer lugar, siempre pertenecí al peronismo y siempre acompañé, digamos, las propuestas del peronismo. En la misma línea que le preguntaba sobre el presidente Alberto Fernández, le pregunto por el gobernador Axel Kicillof. ¿Cuál es su vínculo con él? ¿Cómo se lleva con el gobernador? Es un buen vínculo, tuvimos un mejor vínculo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que con el gobierno nacional, no exento de las dificultades propias de la misma problemática con el candidato presidencial, ¿no? ¿Cómo ha sido para Tigre? Usted está terminando su segunda gestión. ¿Cómo ha sido para Tigre atravesar esto mismo? Alberto Fernández hace unos días decía, tuve pandemia, tuve guerra, falta que lleguen los extraterrestres. ¿Cómo ha sido para usted gobernar una ciudad como Tigre? Bueno, realmente dificultoso. La pandemia nos puso a prueba, nos generó muchos desafíos, pero también muchos aprendizajes. Realmente la pandemia dio muestras de solidaridad, emergió de alguna manera una sociedad distinta, con mucha solidaridad. Personas que antes no participaban en la comunidad comenzaron a participar y creo que construimos una sociedad mejor. Las dificultades son dificultades económicas que tuvimos. Estuvimos acompañando a los comerciantes, a las empresas en el protocolo, ese famoso protocolo de inicio de actividades. Alcanzamos un grado de relación muy buena con nuestra comunidad a partir del gran desafío que significó la pandemia, ¿no? Y que pudimos lograr. Nosotros veíamos en la prepandemia o en los inicios de la pandemia cómo los cadáveres se caían, digamos, en las distintas ciudades, ¿no? Y se enterraban cadáveres en fosas comunes. Nosotros, gracias al esfuerzo del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y locales, pudimos lograr, por lo menos en Tigre, que a ningún vecino le falte una cama. Y eso se debe a un trabajo articulado que hicimos y que logramos desde Tigre. ¿Qué referencia le hacen los vecinos a toda esta historia que se está viviendo? Porque, digo, también hay una cuestión muy clara que venimos contando, por lo menos algunos medios de comunicación, respecto de la lejanía de la clase política de los problemas de la gente. Digo, ¿qué le dicen los vecinos de Tigre cuando se ve todo esto que se expone en los medios de comunicación y que habla de cuestiones de vínculos entre la clase política y no con respecto al mejoramiento de la vida de los ciudadanos? Hay mucho enojo en los vecinos. Yo estoy caminando todos estos días tratando de explicar esta trampa que nos han efectuado, y hay mucho enojo en los vecinos con esto. Obviamente que esta noticia escaló a nivel nacional y la conocen muchos vecinos, no sé si todos. Y entonces estamos explicándole que vamos con una sola boleta, la forma de votar, si no comparten la decisión de nuestro candidato presidencial, cómo hacer para votar al intendente y al candidato de su preferencia. Es una tarea muy de detalle. Educativa. Claro, pero hay mucho enojo en la gente por esto, y es como vos decís, no le estamos hablando a la gente. O sea, yo tengo que estar explicando por qué un precandidato presidencial no nos permite participar en la lista, en vez de decirle todos los sueños que tenemos por Tigre. Estamos construyendo un hospital, un centro cardiovascular, 2 teatros, 2 microestadios, muchas obras importantes para nuestra comunidad. Y se nos hace difícil porque primero tenemos que explicar esto. Julio, intendente, muchísimas gracias por su tiempo. Desde ya aquí la pantalla de Bravo News está abierta para ver cómo sigue toda esta situación. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias por darme estos minutos. Que estén bien.